Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Buenas tardes, aquí estamos 2+2, hoy miércoles 16 de abril y su programa de hoy es Hablemos de, con su conductora Esperanza Méndez, quien tiene mucho gusto de saludarlos en esta Semana Santa. Hoy es miércoles santo. A propósito de esta celebración o de esta festividad, no sé si sea correcto llamarlo así, digamos que para todos nosotros los que somos de creencias católicas, de religión católica, entre muchas otras, hoy se maneja esta semana como la Semana Mayor, la semana en que el viernes es ejecutado Jesús, el Nazareno, al que hemos llamado Jesucristo o Cristo también, bajo el yugo de los romanos. Sí, Jesús era judío de nacimiento. Él nació en la ciudad, una pequeña ciudad de Belén, ahí, en lo que hoy se conoce como Israel, como esta República de Israel. Y bueno, esta semana pues se festeja, se conmemora este acontecimiento, que sería el día viernes, nosotros lo llamamos Viernes Santo. Bien, ¿qué ocurrió un día como hoy, 16 de abril? En 1828 muere el pintor español Francisco de Goya. Él es autor de Las Meninas, y es una pintura del estilo barroco, ya del barroco tardío. Él fue un gran pintor en su tiempo, Francisco de Goya, muy conocido, mundialmente conocido hoy por sus obras, su legado que nos dejó. Bien, hoy 16 de abril, pero de 1889, nace el actor Charles Chaplin. Este actor británico, porque él nació en Inglaterra, pero su fama, su popularidad, pues la hizo más en Estados Unidos. Y fue famoso por hacer estas actuaciones cómicas en donde no decías una palabra y todo estaba basado en tu lenguaje corporal, en tus gestos y los gestos y todo esto que hacía él. Fue un famoso actor, Charles Chaplin. Y bueno, él trasciende el 16 de abril, un día como hoy, 16 de abril. ¿Qué más ocurre un día como hoy, 16 de abril de 1919? Y curiosamente, un dato interesante del año 2013. Nace el 19 de abril de 1919 y fallece un día como hoy también, el mismo día que nació, el día de su cumpleaños, pues. En el 2013. Este es un arquitecto mexicano llamado Pedro Ramírez Vázquez,
presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México 1968. Sí, fue creador de una de las grandes obras, uno de los grandes legados del fútbol, que es el Estadio Azteca, y el Museo Nacional de Antropología e Historia. También es el autor de la Basílica de Guadalupe, la actual Basílica de Guadalupe, es diseño de este señor, de Pedro Ramírez Vázquez. Es un famoso. También es fundador y fue rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Sí, esta universidad que es muy famosa. 16 de abril de 1924 nace Henry Mancini. Este fue un compositor y una de sus bandas sonoras para el cine, una de las más famosas, es de La Pantera Rosa. Si recuerdan esa, es taran, 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 taran. Sí, esa es la musicalización. Él hace estas bandas sonoras y es un autor, a lo mejor no es muy reconocido, así como que no muy famoso. Bueno, yo digo que sí es famoso, pero no es muy reconocido. Sí, ¿qué se festeja un día como hoy? En 1999 se celebra el Día Mundial de la Voz. Se decreta por la Federación de las Sociedades de Otorrinolaringología. Pues como decía al principio, ¿no? Charles Chaplin hacía toda su actuación estaba basada en su lenguaje corporal. Y bueno, curiosamente, este mismo día, 16 de abril, se festeja el Día Mundial de la Luz, de la voz. Sí, y bueno, de acuerdo con esta información, la Secretaría de Salud de Gobierno de México, la voz es uno de los principales medios de comunicación. Sí, yo lo que estoy haciendo es hacer uso de mi voz y es una manera en la que expreso mis ideas, mis pensamientos y comparto y escucho también la voz de mis iguales, ¿no? Esto es lo que se conmemora el día de hoy. ¿Sí? La voz es una de las herramientas más importantes que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, la voz es en medio de comunicación. Cuando damos clases, lo damos a través de la voz, comunicamos a través de la voz muchísimas cosas, ¿no? Las canciones, los poemas, están basados en la voz. ¿Qué más? Y en este aspecto es lo que voy a hablar el día de hoy principalmente, de otra festividad que yo consideré muy importante, tan importante que decidí no hablar de otro tema más que de principalmente. ¿Qué ocurre un día como hoy, 16 de abril, pero de 1531? ¿Qué ocurre en ese año? Bueno, en ese año se funda la ciudad de Puebla, la actual capital del estado de Puebla, ¿sí? En lo que es llamado el Virreinato de la Nueva España, lo que es conocido como el Virreinato de la Nueva España. Ustedes recordarán que la historia nos dice que llegaron a la isla de Santo Domingo y de Cuba, un día que llegaron el 12 de octubre de 1492. Sí, es el año en el que llegan los españoles a las nuevas tierras, que ellos en aquel momento no pensaban que fuera no fuera otro continente, pensaban que era el continente de Asia. Entonces llegaron a lo que es la isla de Cuba y pensaron que era la isla de Japón, porque ellos ya tenían conocimiento de que existían estos países, los países de Oriente que les llamamos Japón, China, Singapur, la India, Hong Kong, Corea. En ese tiempo no se llamaba Corea, se llamaba Reino de Usegón. Bueno, yo leí que se escribía Eusegón, pero no sé si así se pronuncia, me disculpo con los coreanos. Entonces ellos ya tenían este conocimiento y tenían una guerra muy fuerte, los europeos, los españoles, con Turquía. Es la época del famoso sultán Suleimán, el gran Suleimán. Entonces nada podía pasar por el territorio de Turquía sin que no fuera bajo la fiscalía de Suleimán. Y entonces decidieron, bajo la teoría de que la Tierra era redonda, de que no era un plano, y decían que si llegabas al final, entonces te caías al vacío del infinito. Entonces ellos
toman esta decisión de viajar hacia, hacia Occidente, el lado opuesto del Oriente, para llegar. ¿Por qué querían llegar a estos países? Porque querían comprar los productos que había aquí, no aquí en el continente, hoy continente americano, sino en estos países de la India, Singapur, Corea, Japón, China. Sí, porque el otro camino era muy largo y era muy peligroso porque era el camino de lo que hoy se conoce como la Gran Rusia, que es muy al norte y que son zonas, montañas, lugares muy peligrosos para poder viajar. Que lo hizo Marco Polo, él sí lo hizo, pero era muy largo, tardó años en lograr cruzar todo el continente asiático para llegar a estos países. Y como les decía, existía una guerra muy fuerte con Turquía, debido a que el sultán Soleimán tenía control total de estos pasajes, o sea, no podían llegar. Así es que, y por el otro lado, pues estaba el continente africano, que eso también implicaría un viaje muy largo. Entonces toman la decisión de viajar por Occidente en lugar de viajar hacia Oriente. Nosotros estamos en el Occidente. Y cuando vienen hacia acá, piensan que ya llegaron a las Indias, y es lo que ellos pensaron, a los países como la India y otros países. Por eso a nosotros nos llamaron indios, porque pensaron que éramos de este país de India, perdón, y no sabían que había otro continente aquí. Entonces, cuando Cristóbal Colón llega y toca estas tierras, pues él piensa, porque después de 3 meses de navegación, de no encontrar nada más que mar a la izquierda, mar a la derecha, o sea, por todos lados había mar, y de repente llegan a un lugar en donde ya había tierra, y ya había una civilización. Entonces llegan a la isla de San Salvador, Santo Domingo, que hoy es conocida creo que como Santo Domingo, y parte de lo que viene a ser la isla de Cuba. Sí, y bueno, es la entrada para México. Sí, es una entrada que llegan acá. Y entonces llegan a México y se encuentran que México, que no era lo que ellos pensaban que eran los países a los que habían llegado. Se encuentran, pues, por eso se llamó en este lugar a donde llegaron, en Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Porque ahí pues se encuentran que es un lugar con mucha riqueza natural, con árboles, plantíos y mucho. Y entonces se establecen en él, porque recordemos que eran los reyes católicos los que enviaron esta expedición de Cristóbal Colón. Obviamente Cristóbal Colón nunca pisó territorio, plataforma continental. Él murió después. Y llegan aquí a México, bueno, lo que hoy conocemos como la República de México, de los Estados Unidos mexicanos. No sé si Adrián nos podría ver, bueno, ahorita. Sí, y bueno, llegan y conquistan Tenochtitlán, y conquistan Texcoco, y conquistan otros lugares, Cholula entre ellos, conquistan, y Tlaxcala, que son sus grandes aliados, porque acá había una especie de guerras que se hacían, que se llamaban las guerras floridas, que eran principalmente dominadas por los aztecas. Era una manera en que los aztecas sometían a los pueblos a su alrededor, ¿sí? Y tomaban la riqueza de estos pueblos. Entonces, uno de los pueblos que estaba muy en contra de los aztecas, que tenía fuertes rencillas con los aztecas, pero no tenía el poderío que tenían los aztecas no tenían el poderío para poder dominarlos, y siempre llegaban y pues saqueaban, se llevaban tenían que pagar muchos impuestos y tributos, y entre esos tributos pues eran las mujeres. Entonces llegan los españoles y le dan estos no fueron los tlaxcaltecas, por cierto, estos fueron los aztecas, ¿sí? Porque había una leyenda de Quetzalcóatl, y decían que Quetzalcóatl iba a regresar para castigar a los aztecas por alguna situación ahí que tuvieron con el dios Quetzalcóatl. Y decían que dios Quetzalcóatl era el hijo de Dios,
era hijo del sol y por lo tanto tenía cabellos dorados, era rubio y ojos color del cielo, ojos azules. Entonces, cuando ellos ven a Hernán Cortés, dicen, no, pues esta es la reencarnación de Quetzalcóatl, ¿no? Su piel es blanca, su cabello es dorado como el sol y sus ojos son como el color del cielo. Y es una leyenda y entonces creen que él es la reencarnación de Quetzalcóatl. Así pues, al creer que es la reencarnación de esta deidad, de este dios, deciden ofrendarlo para que se vaya y no esté enojado con los aztecas. Y le ofrendan, pues, en lugar de que él se fuera porque le dan ofrendas, le dicen, no, pues de aquí soy, pues aquí hay oro, aquí hay joyas preciosas y todo lo demás. Y entre ellos le dan a una princesa, entre esos tributos le dan a una princesa de nombre Malintzin, que significa en aguas azules, y es la famosa Malinche. Y se la entregan a Hernán Cortés. Hernán Cortés la toma como concubina. Sí, tiene incluso hijos con ella. Y es donde se empieza el origen del mestizaje. Por eso es que todos tenemos un poquito de todo. No somos de raza pura ya, somos de mezcla de varias razas. Y por eso somos mestizos, ¿sí? Entonces ellos, pues no propiamente se casan, pero sí reciben ahí una bendición. Y bueno, en base a eso es como en 1531 se busca una sede principal para el virreinato que ya estaba siendo manifestada en la Ciudad de México, obviamente la capital azteca, ya la estaban estableciendo ahí, pero necesitaban otra ciudad para el virreinato, una ciudad que fuera importante, que mantuviera buenos nexos entre los cholultecas, las caltecas y otros pueblos de Tepeaca. Por ejemplo, Tepeaca es una ciudad muy antigua, es una ciudad que así se conservó su nombre desde la época prehispánica y ya se establece como ciudad. De hecho, Tepeaca es una ciudad que es establecida mucho antes que la ciudad de Puebla. Creo que fue en el en 1522 es cuando fundan la ciudad de Tepeaca. Sí, es una de las primeras. Huejotzingo era otro de los pueblos antiguos. O sea, Cholula es una ciudad muy, muy antigua que data desde ¿qué les decía? Desde la época prehispánica, o sea, desde antes de la llegada de los españoles. Sí, ellos ya estaban aquí. Entonces, dice que establecen la ciudad como la capital, una de las primeras capitales, ¿sí? del estado. Les decía, hay otras ciudades que son antes de la ciudad de Puebla. Hay otras ciudades, incluso en Latinoamérica, que es Perú. En Perú es el virreinato de Perú, que contemplaba los países de Sudamérica, y había otro en Colombia, ¿sí? De lo que hoy conocemos como Sudamérica. Sí, la ciudad de Cartagena también es anterior a la ciudad de Puebla. No tengo ahorita bien los nombres. Entonces, quieren establecer el obispado aquí en la ciudad de Puebla. Es el primer lugar en donde se establece el obispado. Sí, esto fue en 1532, cuando ya Isabel de Portugal en Medina, el 20 de marzo de 1532, le confiere a Puebla el título y los derechos de la ciudad, ¿sí? Y dice que se le pagaron alcabalas por un espacio de 30 años. Entonces, ¿quiénes fueron los frailes? El fraile Torquemala, que fue cuando empezaron. ¿Qué hace de diferente? ¿Por qué es importante la ciudad de Puebla? Porque es importante incluso por encima de otras ciudades. Pues Querétaro, por ejemplo, ya había sido establecida, la ciudad de Jalisco también, la ciudad de Veracruz. Pero ¿por qué Puebla es tan trascendental? Porque bueno, ustedes recordan, Cholula
era un pueblo prehispánico. Entonces la gente que vivía ahí era prehispánica, o sea, era la gente que ya vivía, digamos, los nativos. Tlaxcala también eran nativos. Tepeaca también eran nativos, eran pueblos que ya estaban establecidos desde antes de la llegada de los españoles y que siguieron teniendo un trato semejante a una ciudad, siguieran conocidas. ¿Y qué características tiene la ciudad de Puebla? La ciudad de Puebla era territorio de Tlaxcala, era parte territorio de Tlaxcala y parte territorio de Cholula. Pero como ya había habido una alianza con Tlaxcala, y con Cholula también ya había habido una alianza, o sea, ya se habían aliado, ya estaban de acuerdo al derrotar obviamente a los aztecas. Como ya estaban de acuerdo, hacía falta una ciudad donde la gente que venía de Europa se estableciera, ¿sí? O sea, dentro de territorios de nativos, o sea, de cholultecas, de tlaxcaltecas, de la gente de Tepeaca, de Huejotzingo. Esos pueblos ya existían, son pueblos prehispánicos. Y entonces Puebla no es una ciudad prehispánica, Puebla ya es una ciudad con la gente que venía de las Europas o de Europa, la gente que venía de España, ¿sí? Ya es gente que viene de allá y por eso es que fundan esta ciudad para que ellos vinieran a vivir aquí. Entonces, Puebla quiere decir que está rodeada, que es la ciudad. Puebla viene de población, ¿sí? Que es la ciudad que está poblada a los alrededores por otras culturas y que aquí se establece. ¿Por qué aquí? Porque Juan de Salmerón, que era no, perdón, no era Juan de Salmerón, era ahorita les digo, ¿cómo se llamaba el señor? El fraile. Sí, este fraile que es nombrado el arzobispo de la Nueva España, él no se va a la Ciudad de México, sino escoge otro lugar para poder cristianizar a los pueblos que ya existían acá. Entonces, para poderlo hacer, decide que sea quería establecerse ¿cómo se llama? En Tlaxcala, quería establecerse en Cholula, pero también quería que la gente que venía de España se quedara aquí, tuviera un lugar, tuviera una ciudad propia. Entonces es cuando, y aquí entra este lugar que se llama San Francisco Totimehuacán, hoy se llama San Francisco Totimehuacán, pero en aquel entonces era un pueblo llamado Totimehuacán. Sí, quedarse a cargo de qué lugar, qué territorio era el más adecuado para fundar una ciudad en donde los extranjeros que venían a colonizar y a civilizar a las Américas, tuvieran un lugar. Y bueno, escogen la ciudad, hoy lo que se conoce como la ciudad de Puebla, el territorio actual. ¿Sí? ¿Cuál es el cuadro histórico? El cuadro histórico llega desde, ¿qué será? La iglesia de San Antonio y termina aquí de este lado por la iglesia del Carmen. ¿Sí? Es el territorio de esos lados, y de los otros lados tenemos hasta lo que hoy conocemos como el Paseo Bravo, y de este lado lo que hoy se conoce como San Francisco o Beato Sebastián de Aparicio. Sí, el Parián, que es la parte de atrás, es eso, hasta ahí llegaba el territorio de Puebla, de la ciudad. Eso fue lo que se construyó como el cuadro histórico. Puebla de Los Ángeles. ¿Cuándo adquiere el nombre de Puebla de Los Ángeles? Hay una historia muy bonita que nos contaban cuando éramos niños. Yo viví en el barrio de Los Sapos, lo que hoy se conoce como Los Sapos, que es el edificio carolino, la 6 Sur, entre lo que viene a ser la 3 Oriente Poniente hasta la 11. Hasta ahí llega el territorio de Los Sapos. ¿Por qué le llamaron Los Sapos? Pues porque era una ciudad donde había muchos sapos, era una zona donde había muchos sapos. Sí, no sé si se pudiera el archivo que lo compartiéramos, Adri. Pues no me contesta, ¿sí?
Entonces, como les decía, es cuando Santo Toribio de Astorga, es el día 16 de abril, el día que se conmemora el santo de Toribio de Astorga. Motolinía cuenta como testigo, ¿sí?, la construcción de un altar y techado rústico. Y bueno, es aquí donde ya se establece cómo se decide, ¿no?, que esta ciudad ya sea nombrada. Que este lugar ya deciden, ya lo designan tanto los cholultecas, porque ellos se dieron parte del territorio, los tlaxcaltecas, que ellos se dieron otra parte del territorio, y la gente de Totimehuacán, que es actualmente San Francisco Totimehuacán es una comunidad, es una junta auxiliar de la ciudad de Puebla, pero realmente era un pueblo importante, tan importante como Cholula. Sí, en su momento. Todavía también tienen ellos vestigios prehispánicos. Y también Tepeac, Huejotzingo, Cholula, Tepeaca, Puebla, perdón, Tlaxcala. Y como les decía, ceden parte del territorio para formar lo que hoy se conoce como la ciudad de Puebla. Sí, habrá quien me diga que si a Puebla solo pueden venir a ver a las iglesias. No, pueden venir a ver otras cosas. Sí, las iglesias en Puebla tuvieron un auge importante, tuvieron una, ¿cómo les diré? Tuvieron una muy importante, construcción. Tenemos iglesias muy bonitas que, por ejemplo, estaba obviamente la imponente catedral de la ciudad, que está en lo que marca el centro de la ciudad, en la 3, que es Oriente, ¿no? 3 Oriente y 5 Oriente, entre 3 Oriente, 5, es que había mandado un archivo, pero creo que no lo mandé a tiempo. Sí, porque le estoy hablando a Adrián, pero pues no me hace caso. Entonces, esta ciudad, esta imponente catedral, porque además es muy grande, es una de las más grandes, una de las iglesias más grandes. Dicen Motolinía, que es uno de los fundadores de la ciudad, dice Motolinía que él no encontraban cómo trazar la ciudad, cómo ubicarla, cómo marcar los trazos y todo. Y entonces que él soñó que unos ángeles construían los planos de la ciudad, y que cuando despertó efectivamente los planos estaban sobre el escritorio, y ahí se encontraba ya cómo debía de estar la distribución de la ciudad. Esa es una leyenda, es una de las historias que nos contaban, por lo que se le llama Puebla de los Ángeles. Sí, otro relato que nos cuentan es que cuando construyeron la catedral, hay una campana, que es una de las más grandes del mundo. En aquel entonces recordaremos que pues no había los aparatos estos de construcción, las famosas plumas, las grúas, que pueden levantar toneladas. Entonces hay una campana que recibe por nombre la Campana María, hecha como inspiración de la Virgen María, la madre de Jesús, de Jesucristo, y no hallaban la manera de subirla, porque creo que la campana pesa alrededor de 9 toneladas. O sea, es una campana muy grande, y que trasladarla, haberla hecho donde la hicieron y trasladarla a la ciudad de Puebla había sido complicadísimo. Ahora subirla a la torre, que es la torre principal de la catedral, súbela. A ver, si son tan buenos. Entonces dicen que la campana es subida por los ángeles, ¿sí? Y por eso la catedral está endonada a Nuestra Señora de los Ángeles. Sí, que es una entidad de la Virgen María. ¿Qué significa una entidad? Una entidad es que es una forma, o es uno de los momentos que la Virgen María tiene. La Asunción de María es una, la Inmaculada Concepción es otra,
la Candelaria es otra, la Dolorosa o la Virgen de Dolores es otra. Sí, por cierto, la capilla de la Virgen de Dolores, pues es una de las más seguidas para las bodas y los 15 años. Ahí, si te quieres casar en una iglesia muy bonita, la capilla es muy pequeña, la capilla de Dolores es una capilla muy pequeña, pero es muy bonita. Tiene un retablo en madera pintada en oro, precioso. Es una de las obras de arquitectura de las más bellas. La otra gran capilla que también es muy famosa, que está en la iglesia de Santo Domingo, aquí en la ciudad de Puebla, en el centro, en lo que es el centro histórico, entre lo que viene a ser la avenida 5 de Mayo y la 4 Poniente, y ahí se encuentra la iglesia de Santo Domingo, y dentro de la iglesia de Santo Domingo está la capilla del Rosario, que también es otra de las capillas más bellas que se puedan ustedes imaginar, y que también es muy codiciada y muy cotizada para las festividades, o sea, bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones. Son de las iglesias más cotizadas, obviamente son de las más, de las que tienen un mayor precio. O sea, si te quieres casar, te puedes ir a casar ahí. De hecho, son más populares incluso que la misma catedral, por cierto, pues son bellísimas. La verdad está en que son dos iglesias muy hermosas. A quienes nos gusta la arquitectura, apreciamos muchísimo a los arquitectos que hicieron esas obras, y obviamente a la gente que trabajó, que hizo el trabajo pesado. Entonces, por esa razón es que se le empezó a denominar a la ciudad de Puebla como Puebla de Los Ángeles, porque hay dos acontecimientos en los cuales se cree que hubo la intervención de los ángeles, la intervención divina de estos seres, que nos acompañan y nos guían. Entonces dicen que estaba la campana María, que no la podían subir y ya habían hecho muchos intentos, incluso hubo accidentes y cosas así. Y entonces este señor le pidió a los ángeles que nos dieran su ayuda, ¿sí? Y ellos, siempre dispuestos a ayudar a los humanos, a las personas, nos ayudan, ¿sí? Y suben la campana. Entonces, que en la noche se fueron a dormir y la campana estaba en el piso y no la hallaban manera de subirla. Y ya estando allá, ya estando al día siguiente, ¡wow! ¡Gran maravilla! La campana ya está en la torre, en lo que hoy se diría campanario, que era el lugar que estaba destinado para ella. ¿Sí? Y la campana tiene por nombre María. Es una de las más grandes, que tiene un sonido muy característico, sí, debido a su tamaño. Han dado conciertos con las campanas, o sea, yo sí los llegué a escuchar viviendo ahí cerquita, viviendo en Los Sapos. Daban a veces conciertos las campanas. No recuerdo bien qué día se hacía, pero era una cosa muy bonita, o sea, se oía muy bonito, es un sonido muy bonito, muy característico. Y bueno, obviamente como retoque final, no sé si ahora se pueda subir todavía al campanario. Hace años, cuando visitaban la gente que venía de otros lugares, que visitaba la Catedral de Puebla, había un acceso para visitar esta campana, que obviamente se le daban ciertas condiciones para que la campana no esté sonando, o sea, así como que suene por el viento. Estamos hablando de por ahí de 9 toneladas, así como que se va a mover a la de la primera, pues no. Pero si es un sonido que estando allí, pues podría dejarte sordo. O sea, podría reventarte los tímpanos, porque sí es un sonido muy fuerte. Es por esta razón por la cual se le conoce como Puebla de Los Ángeles, ¿sí? Obviamente el nombre oficial, por lo cual se llama Heroica Puebla de Zaragoza, es por el evento ocurrido el 5 de mayo, que estamos muy cerca de festejarlo, ¿sí? Cuando nos invaden los franceses, ya siendo México una república, nos invaden los franceses y se rompen los pactos, y entonces hay la intervención, y cuando se esperaba que la ciudad de Puebla iba a recibir a los franceses, porque los íbamos a recibir, bueno, nosotros no, pero la gente que aquí vivía, como ya lo dije, la ciudad de Puebla es establecida como una ciudad, o sea, en Puebla capital, no digo todo el estado, Puebla capital es una ciudad fundada para la gente que venía de España, ¿sí?
Esa es una. Y la otra es que aquí se establece el obispado. Sí, el obispo del Vaticano que venía, él decide quedarse aquí en la ciudad. ¿Sí? Y por eso es que se establece esta ciudad como una unión entre los pueblos para que vinieran los que venían de conquistadores, principalmente los españoles, y rodeado por pueblos de trascendencia, ¿no? Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Totimehuacán, Tepeaca, ¿sí? Rodeaban. Entonces, es lo que significa Puebla. Significa Puebla que es la unión de todos los pueblos. Sí, es lo que es el significado que se le viene a dar a la ciudad. Por eso es que pues digamos que es una de las ciudades más importantes, al menos en el virreinato, fue sumamente importante, fue muy, muy importante. Les decía que traía unas fotos, nada más imágenes para que ustedes vieran. ¿Qué otra cosa ocurre aquí en Puebla? Bueno, entonces, ¿qué estamos conmemorando hoy? Pues hoy estamos conmemorando la fundación de la ciudad de Puebla y estamos festejando 493 años. Así es que felicidades a la ciudad de Puebla. Hoy está cumpliendo 493 años. Nada más. ¿Y cuántas ciudades pueden? Bueno, sí, hay ciudades mucho más antiguas. Y bueno, decía, se dio, se fundó. Yo siempre he considerado que, aunque yo no soy nacida en el estado, en la ciudad, ni en el estado ni en la ciudad, tengo muchos años viviendo acá. Ya estamos hablando de, pues bueno, desde los 8 años, un tiempo que anduve fuera, pero fueron poquitos años y luego regresé. Y es que esta ciudad, la ciudad de Puebla, tiene esta característica. Yo siento que es esta característica que tiene de ser una ciudad moderna, cosmopolita, con mucha tradición, con la tradición de los alrededores. Y bueno, algo que fue muy importante, que Puebla también es muy importante en Puebla, es que aquí la catedral, pues la catedral principal, que la conocemos ya todos, pero hay otra pequeña catedral. Sí, hay otra pequeña catedral que es la iglesia de la Compañía. Como dije, primero fueron franciscanos, pero ya había comentado en alguna ocasión que existen diferentes congregaciones dentro del clero, dentro de la iglesia. Unos son los franciscanos, otros son los de la Compañía del Espíritu Santo, otros son los carmelitas descalzos, o sea, hay diferentes congregaciones. Entonces, la Compañía de Jesús, que son jesuitas, ellos fundan otra capilla, otra iglesia con características de una catedral, que es la iglesia de la Compañía, también conocida como la de San Ignacio de Loyola, que esta está ubicada hoy día en Juan de Palafox y Mendoza y 4 Sur. Sí, pero junto de ella, junto de la iglesia, que pertenecía a la iglesia, está el edificio carolino en honor a Carlos VI, me parece que fue cuando se fundó, cuando se construyó. Este edificio carolino también se conoció como el Colegio del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que es una de las primeras escuelas que llegaron a América, el Colegio del Espíritu Santo. El Colegio del Espíritu Santo consta de 3 patios. El primer patio, que es la entrada principal, está en la entrada principal, el patio de en medio y el patio al final. El tercer patio es el patio de las catacumbas. Sí, yo recuerdo cuando pequeña, porque la iglesia de la Compañía está atrás de lo que viene a ser los sapos. Como les dije, yo viví por allí. Luego los niños andábamos jugando por allá y nos íbamos a meter al Carolino. En el Carolino daban clases porque hoy es sede, bueno, durante muchos años fue la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla, hoy conocida como Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, ahí estuvo la rectoría muchos años. Ahora ya la rectoría está en este lado, en lo que es Ciudad Universitaria, que le van a llamar ya el Campus 1, el que está aquí entre San Manuel y Valsequillo. Ya se encuentra ahora allí la rectoría. Y el Colegio del Espíritu Santo, el edificio carolino,
Sí, el edificio carolino hoy se conoce como ay, no lo abrí. Es cultura y educación. Les decía, hay tres partes. Y entonces en las catacumbas nos íbamos a esconder. ¿Qué eran las catacumbas? Como ya les dije que era Colegio del Espíritu Santo, era un colegio dedicado a la educación para los monjes. Los jesuitas hicieron esto que fue muy importante para ellos, que fue dedicarse a la educación, o sea, a traer educación hacia a los pueblos. Sí, y entonces en este Colegio del Espíritu Santo, a ver si me deja abrirlo acá, que lo traía. Sí, el Colegio de las catacumbas eran los dormitorios, sí, de los monjes, de la gente que allí estudiaba, eran los lugares, y eran unos cuartitos así todos oscuros que tenían, eran, bueno, sí que habían una persona de pie. Incluso ahí se llegaban a dar clases en el edificio carolino, cuando ya pasó a ser propiedad de la universidad, ahí se daban clases. Otro salón que es muy importante aquí en el edificio carolino, que es el salón paraninfo. Sí, muchas de las fotografías de los que se gradúan en la universidad nos tomamos la foto allí, en este lugar. Ahí era donde se hacían los exámenes profesionales. Sí, estamos hablando desde la época de los jesuitas, desde 1400. Otro lugar muy importante que está dentro del edificio carolino es la Biblioteca Palafoxiana. En la Biblioteca Palafoxiana existe todavía un texto que es una réplica de la Biblia que todavía fue impresa por el mismísimo Juan Gutenberg. Sí, son de los grandes tesoros que tiene este edificio, que es el edificio carolino, sí, que está junto a la iglesia de la Compañía. Les decía, la iglesia de la Compañía, a diferencia de muchas iglesias que son obscuras, que son frías, esta iglesia no, esta iglesia tiene muchísima luz natural. Si ustedes tienen la oportunidad de visitarlo, es hermosa la iglesia. Sí, es que a mí como me fascina la arquitectura, que son de las cosas que me encantan, les puedo decir que es una de las cosas más bonitas que hay en cuestión de arquitectura. A lo mejor en el carolino, ustedes en la fachada no les parezca algo tan trascendente porque pertenece al barroco clásico, donde no había mucho adorno, pero ya en la Compañía, en la iglesia de la Compañía, sí, y dentro del Paraninfo, dentro del Salón Paraninfo, que este lugar durante muchos años fue el lugar en donde se hacían los exámenes profesionales, o sea, la gente que venía a estudiar, ahí presentaba sus exámenes. Y bueno, el otro gran tesoro, que es la Biblioteca Palafoxiana, nombrada así en honor a Juan de Palafox y Mendoza, que fue un obispo muy importante en la Nueva España, y fue uno de los precursores de la ciudad de Puebla. Por eso en honor a él se le llamó, el edificio carolino se llamó edificio carolino en honor a Carlos V, y en honor a él se llamó, en honor a él, la biblioteca le dieron su nombre a Juan de Palafox y Mendoza. Sí, esto es recordando, bueno, otro de los lugares muy importantes está la iglesia de San Francisco, más bien es la iglesia de Beato Sebastián de Aparicio, sí, que es un santo, es llamado el Santo de los Caminos. Entonces a este lugar, que también es una iglesia muy hermosa, en donde se hace mucho alusión a algo que es muy de Puebla, que son los mosaicos y la talavera. Sí, que esa es una artesanía muy valiosa para los poblanos. Entonces tiene unos retablos en este material, en talavera, mosaicos de talavera, de los santos. Entonces ahí todavía se encuentra el cuerpo de Beato Sebastián de Aparicio en esta iglesia. Le tuvieron que cubrir porque la gente quería tomar una reliquia del santo, y entonces pues
ustedes saben que es un cuerpo momificado, entonces le tomaban pedacitos de su cuerpo. Una reliquia es una pequeña parte de un santo, por eso se llama reliquia, es una pequeña parte de un santo. Estamos hablando de su cuerpo. Puede ser un mechoncito de cabello, puede ser unas uñas, o incluso puede ser carne, ¿no? Hace algunos meses nos visitó un huesito de este santo. ¿Cómo se llama este santo? San Judas Tadeo. Y no sé por qué Judas es muy olvidado. Bueno, y que es San Judas Tadeo no es lo mismo que Judas Iscariote. Entonces, este santo es nos visitó hace poco, ¿no? Hace unos meses. Y bueno, la gente cuando compra sus autos y quiere que le vaya bien, ya sea para uso particular o para uso público, un taxi, un autobús, una combi, es para transporte público, viene con este santo para que le bendiga su carro. Bien, bueno, no con el santo, sino viene a esta iglesia que los sacerdotes de allí, le lleven les bendiga su carro para que les vaya bien. Sí, les decía, bueno, esa es otra parte, aunque esta parte me llama mucho la atención porque es muy diferente la construcción al resto de la construcción del edificio carolino, que es donde se encuentra la cancha, que ya es desde el otro lado, del lado de la 6 Sur, también en Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, hoy el edificio carolino es el Centro Universitario y Cultural. Sí, ese es el nombre que le dieron por la relevancia que tiene. Estamos hablando de que los jesuitas, desde hace muchísimos años, tuvieron dos consignas. Por un lado era evangelizar o cristianizar, o sea, llevar la religión a todas las razas, a todas las culturas, pero también tenían la función de dar educación. En México ya había, en los aztecas, los tlaxcaltecas ya tenían sus escuelas. Sus maestros eran llamados los tlatoanis, ¿sí? que eran como maestros, como enseñantes. Y había dos tipos de escuela. La escuela militar, que era para las guerras, para formar guerreros, y la escuela de los artesanos. Sí había una educación muy rígida antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, esta parte se perdió, ¿sí? Pero los jesuitas ellos sí tenían esa ideología de educar, de dar educación a todas las clases sociales, sin importar su origen. Y por eso fue que fundaron este edificio, el edificio carolino, al que llamaron Colegio del Espíritu Santo. Y la iglesia que está a un costado es la iglesia de la Compañía de Jesús. El santo principal es San Ignacio de Loyola. Él es el santo principal de ellos, de los jesuitas. Bueno, no es el santo principal de los jesuitas, sino de este lugar, de esta iglesia. Sí, entonces ya conocemos, bueno, hablando y festejando, conmemorando un poquito este día, que debe de ser muy importante por la efeméride, sobre todo para los que vivimos en Puebla, conocer el origen de nuestra ciudad. Bien, ¿qué otro lugar tenemos importante? Que es que este a mí me parece un poquito contradictorio. Tenemos la iglesia del Carmen, que es la 15, la 17 Oriente y 16 de septiembre, y que tiene un parque muy bonito. También tiene un parque muy bonito del estilo barroco. Es que casi todo es estilo barroco, es barroco clásico, barroco neoclásico, barroco churrigueresco. El barroco churrigueresco ya es muy característico de la unión de Europa con los pueblos originarios. Sí, ¿por qué churrigueresco? Pues nos habla de que no debe quedar un solo espacio sin tener algún movimiento, alguna alteración, alguna obra de arte. Bien, tenemos el otro paseo que es el límite del otro lado de la 11 Sur, el Paseo Bravo. Sí, llamado así en honor a Nicolás Bravo, que fuera Nicolás Bravo fue, ay, déjenme acordar. Sí, Nicolás Bravo.
él fue un insurgente, creo, fue político militar mexicano que participó con la insurgencia en la Guerra de Independencia. Entonces, en honor a él fue que a este lugar le llamaron Paseo Bravo. Tiene un monumento, ¿cómo se llama? Una fuente donde está un león y también tiene un mosaico de Talavera, que es muy bonito. Sí, él fue hijo de Leonardo Bravo y Gertrudis Rueda de Bravo. Y fue presidente de la República del 10 de junio de 1939 al 19 de 1900. Muy poquito tiempo. Del 10 de julio al 19 de julio fue muy, muy poquito tiempo. No era originario de Puebla, ¿o sí? Bueno, entonces tenemos, esta era el barrio de Guadalupe. Y también se tiene la creencia, está la iglesia, pero la iglesia está del lado norte, ¿sí? Del lado norte de que es esta Reforma, de la avenida Reforma, pero del lado norte, de la 11 y la 13, que se conoce como la Villita, porque se cree que también aquí hubo una aparición de la Virgen de Guadalupe, en ese lugar. Por eso fundaron ahí la iglesia, la Villita. Y su explanada pues era toda hacia lo que hoy se conoce como el Paseo Bravo. Y es un lugar muy bonito. Del lado sur, que hoy es sede de de recaudación de la ciudad. Sí, en ese lado, que en su momento, hace muchos años, fue un acuario. Ahí, yo apenas si me acuerdo, yo era muy pequeña, porque también viví por esa zona, viví en la 9 Norte. Entonces sí, todas las chamacas nos íbamos a jugar allá al Paseo Bravo. Todos los que vivíamos allá en ese edificio nos íbamos allá a jugar al Paseo Bravo. En aquel entonces era como una feria, había juegos mecánicos, está una zona de patinaje, es un círculo grande, que ahí iban y daban clases de patinaje en ese lugar. Pero también había juegos de niños, o sea, columpios, resbaladillas, sube y bajas, juegos de esos, y también había una feria permanente. Había juegos mecánicos como una rueda de la fortuna, no muy grande, cosas esas, porque es muy grande, realmente es un paseo muy bonito y muy grande. Ahí hay dos monumentos que no pertenecen a Nicolás Bravo. Ninguno de los dos monumentos es de Nicolás Bravo, por cierto. No me acuerdo quiénes son. Pero hay un monumento que es muy interesante, se me hace muy, muy interesante, que es el famoso reloj del Gallito. Si ustedes que viven acá en Puebla, seguramente lo han ido a ver. A ver, a que no me adivinan quién se lo dio. Fue un regalo conmemorativo para la ciudad de Puebla, por cierto. Un regalo conmemorativo. Sí, ya voy a cerrar casi. Bueno, este monumento, el reloj del Gallito, o sea, está en un reloj, es un monumento, está un reloj, y arriba del reloj hay un gallito. ¿Sí? Todos lo hemos visto. Bueno, los que vivimos aquí en la ciudad y los que han visitado la ciudad, seguramente es un lugar que tienes que visitar. ¿Quién creen que lo dio? Fue un regalo para la ciudad. Sí, fue un regalo por los 100 años de la independencia de México. ¿Saben quién nos lo regaló? Pues sí, no podremos decir para todos los que vivimos acá en la ciudad, aunque no seamos nacidos acá. El regalo fue dado por los franceses. Francia, así como Estados Unidos tiene el águila calva, así como nosotros en México tenemos al águila dorada, así como no sé, en Rusia está el oso, en fin, es su animal, así que para los franceses es el gallo. ¿Sí? Entonces este gallito nos lo regalaron los franceses en conmemoración de los 100 años, no de la fundación de la ciudad, como los 100 años
de la independencia de México. Sí, fue un regalo de ellos. No recuerdo el año exacto en que lo regalaron. Ahí en la placa debe de decir, porque yo fui a tomar fotografías hace mucho tiempo y las buscaba yo para mostrárselas, pero no las tuve. Ese fue regalo de ellos, precisamente de ellos, de los franceses. Y es un monumento muy bonito, le hicieron un arreglo muy bonito, muy afrancesado, muy al estilo francés, porque Puebla sí tomó muchas de las de la cultura francesa, porque obviamente cuando fue la guerra de intervención de Francia a México, muchos de esos soldados franceses se quedaron acá en la ciudad, se quedaron en el estado, en estas zonas del norte de Chignahuapan, Huauchinango, Zaragoza, Cuetzalan. Ustedes, si visitan estas ciudades, se van a encontrar con mucha gente güera, rubia, de ojo claro, de ojo verde, ojo azul, de cabello rubio, así. Porque muchos de estos soldados que ya no pudieron regresar a Francia, o que ya no tenían a qué regresar a Francia después de la derrota, porque finalmente, no estoy hablando de la derrota del 5 de mayo, estoy hablando ya de la derrota definitiva en 1867, porque la derrota del 5 de mayo fue en 1862. Y de allí vino avanzada francesa, lograron imponer al emperador Maximiliano, en fin, muchas situaciones que se dieron, pero al final los franceses fueron derrotados. Entonces ya, sí, porque si no hubieran sido derrotados, hoy hablaríamos español y francés, por ejemplo, ¿no? A lo mejor seríamos o a lo mejor ya no fuéramos una colonia francesa, pero tendríamos otra forma, otra cultura, otra forma de ser, ¿no? Entonces, finalmente son derrotados, se instituye otra vez el gobierno reformista de Juárez, de Benito Juárez, y los franceses huyen. Muchos de los franceses, obviamente, al no ser gente querida, al no ser ya muy apreciados por ellos, entonces se retiran, se van de la ciudad, pero se quedan en el país, se quedan en diferentes ciudades. Por ejemplo, de esta cantante que apenas falleció, Paquita la del Barrio, esa también fue una ciudad que se fundó con soldados franceses que se quedaron en México. Hay otras ciudades, no solamente en Puebla, Veracruz, lugar donde donde era ella doña Paquita, que es muy cercana a la capital a Jalapa, la capital de Veracruz, y también en Jalisco, muchas ciudades se quedaron, en el norte, en Zacatecas, en diversos lados, porque vinieron mucha gente de allá. Era uno de los ejércitos más poderosos que traía muchísimos soldados, y que obviamente al derrotar, al ser ejecutado Maximiliano, al ser derrocado como emperador, se dispersan todos estos soldados y se quedan en México. Incluso muchos se cambiaron el apellido. Hoy podríamos decir que apellidos como Limón, Manzano, son de origen francés. Bueno, me despido, ya es la hora. Me dio mucho gusto saludarlos. Hoy, miércoles 16 de abril, sí, y festejemos a la ciudad de Puebla porque hoy está cumpliendo años. Y también a todos aquellos amigos que hoy cumplen años, felicidades. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Gracias. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Lucha Bros, Mexican, cero miedo, meet us in the ring. Drama with both of us in the ring, we take it there. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.